Después de haber implorado el Espíritu Santo, vamos a entrar en un tema difícil. Yo les voy a hablar con confianza. Espero que ustedes también puedan recibir con apertura lo que les voy a decir y ojalá podamos juntos, como familia, uno en el otro, comprender mejor lo que ha sucedido para poder tener argumentos más sólidos, más claros, que salgamos un poco de las opiniones y entremos en buscar la verdad. El padre, al escribir la Apología Pro Vita Mea, varias veces argumenta que él busca la verdad. Y dentro de lo que es un trabajo de investigación, uno puede decir, bueno, busquemos las cartas, las fuentes, qué dijo fulano, qué escribió mengano, pero también parte de la investigación es entender al autor. Este es un texto muy difícil, es masticar piedra. Yo lo leí por lo menos 10 veces y siento que tengo que leerlo 10 veces más para poder entrar en el mensaje de esta obra. No podemos pensar que con leerlo una vez ya sabemos lo que el Padre quiso decir. Requiere meditación, requiere profundización y sobre todo requiere no improvisación. Algunas cosas las voy a leer para que podamos ir más rápido, porque si me detengo en explicar voy a tardar más. Entonces, la Apología Pro Vita Mea es una obra de 168 páginas en el original alemán. Nosotros hemos trabajado con el original alemán. El padre mismo le regaló a la hermana Úrsula una copia de la Apología Pro Vita Mea, así que con el padre Alejandro pudimos comparar el texto en alemán con el texto, digamos, el original con la versión alemana digital y la versión alemana digital con la traducción al castellano y hemos comprobado que es fiel. Fue escrita entre el 11 de febrero y el 16 de marzo de 1960, estando el padre en Milwaukee, separado de la obra por el padre Sebastián Trom, visitador apostólico, miembro del entonces Santo Oficio. Las causas del exilio, conocidas por el fundador, que están en las promemorias que entregó el padre Monseñor Stein a la congregación de religiosos, sumando y restando se resumen en estos 3 puntos. Quien quiera leer las promemorias están publicadas en uno de los libros que editó el padre Eduardo Aguirre. Las circunstancias especiales bajo las cuales la hermana Ana fue destituida de su cargo de superiora general, esa fue una de las causas. La hermana Ana lo acusó al padre de dictador, que la había desplazado de su puesto, siendo que ella había renunciado. Los vínculos interiores de los miembros con la persona del padre, misticismo, ponerlo al padre en el centro, etc. Y el comportamiento del padre frente a la iglesia. En ese momento, estos motivos, la verdad, acá no hay delito, así que al padre se le dijo que se trataba de un trámite administrativo. Pero el trato que se le dio al padre y el hecho de que se lo haya dejado 14 años sin que se buscara de alguna forma tratar más en serio su causa, demuestra que se lo trataba como si hubiera cometido un delito. Entonces es importante saber que hubo también causas desconocidas por el padre al momento de darle los motivos del exilio. Sebastián Trom, el visitador apostólico, denunció al padre José Kentenich ante el Santo Oficio, interpretó la pedagogía y psicología orgánica religiosa del fundador de Schoenstatt como una manera de aplicar el psicoanálisis de Freud para liberar a las hermanas de tensiones sexuales. El padre Kentenich supo de estas acusaciones al finalizar la visitación de 1953. Hago un paréntesis. Cuando nosotros hablamos de que en la relación del padre con las hermanas
y en la pedagogía religiosa y orgánica que el padre utilizó para la vida consagrada, se interpreta que hay una intención de liberar de tensiones sexuales, ¿de dónde viene eso? Tenemos que ir entonces a comprender el psicoanálisis de Freud. El padre va a decir que él y Freud coinciden en que hay una psicología profunda y que es importante ver lo que el hombre lleva en su subconsciente y en su inconsciente, pero sobre todo el padre trabaja mucho el subconsciente, lo que no conocemos, pero que de alguna forma está empujándonos nuestra historia, cosas que no perdonamos, etcétera, que para el padre el hombre libre era el hombre que podía liberarse de esas trabas que lo angustiaban y que le impedían ser libre. Ahora, ¿cómo interpreta Freud la antropología freudiana? Ahí está. Cuando Freud plantea el concepto de pulsión, lo hace basándose en la descripción de la sexualidad humana, definiendo la pulsión como un impulso que se origina en una excitación corporal, fuente, y que moviliza al organismo para conseguir suprimir el estado de tensión en el que se encuentra a partir de esta. Es el motor del pensamiento y el comportamiento humano. Acá está el punto, es decir, el movimiento sexual o la pulsión sexual motiva toda la persona, motiva el pensamiento, el comportamiento, es decir, que la persona se interpreta a partir de su sexualidad, y esto es lo que en aquel entonces ya se llamaba pansexualismo. Hoy pansexualismo es otra cosa, es la distorsión de la ideología de género, donde entra todo. Pero en ese momento, y para el psicoanálisis de Freud, el interpretar a la persona desde la sexualidad, interpretar toda la persona, también su interioridad, desde la sexualidad, porque hay una visión de la persona materialista, es lo que hizo que el visitador interpretara que el padre Kentenich estaba aplicando el psicoanálisis de Freud. En comparación, digamos, lo que el padre hacía, y esto hay que entenderlo, dice el padre, ¿no? La pedagogía sexual es por excelencia una pedagogía de amor orgánica, sustentada en dos pilares. Por una parte, en la ley anclada en la fe del carácter transparente de todo lo creado y de lo sexual, así como en la ley de la íntima relación entre la elevación de la naturaleza y perfeccionamiento de la naturaleza, por otra parte, en un lúcido y vigoroso sacrificio de la naturaleza. Es decir, el padre tenía claridad sobre una pedagogía de amor y una pedagogía sexual vinculada y nunca separada de la experiencia del amor. Y acá me permito seguir con mi paréntesis. El tema de la corporeidad, Juan Pablo II en la teología del cuerpo tiene un excursus maravilloso. Bueno, toda la teología del cuerpo es una belleza, el cuerpo como don, en relación al sacramento del matrimonio, pero también Juan Pablo II hace un análisis de la importancia del cuerpo para la vida consagrada, es decir, que la manera en que el cuerpo acompaña a la vida espiritual, acompaña a la vida de oración, y la expiación, la penitencia o el amor o la gratitud se expresan con posturas corporales, para el padre era ver a la persona en un todo. Entonces, todo lo que pueda ser una pedagogía de amor consagrado, expresado con el alma y con el cuerpo, era parte de la pedagogía del padre para la vida consagrada, que mirado con una mentalidad materialista es interpretada como una pedagogía que busca liberar de tensiones sexuales, nada más alejado que la intención de nuestro padre. Entonces, el padre se entera de esto
Cuando termina la visitación, en el año 53, cuando el obispo Bert comunica a las hermanas que la visitación había terminado, en el informe oral dice: tómese en cuenta que la Iglesia ha desaprobado no solamente el principio paterno como tal, sino también sus principios pedagógicos subyacentes, que probablemente han sido tomados de la psicología profunda moderna y del psicoanálisis. Cuando el padre recibe esto, responde al padre Menningen diciéndole: recién recibo la carta y a las palabras del obispo, nuevo sufrimiento, nuevas pruebas, nueva fuente de bendición. Nuestras hermanas pondrán sus hombros también para esto. Ellas soportarán todo. En lo más profundo se trata de nuestra fuente de vida, es decir, de lo último. Como tú sabes, las costumbres no tienen nada que ver con la psicología profunda. Una rara concatenación de dónde pudo el visitador interpretar así las costumbres religiosas de las hermanas de María. Unos días después le escribe al padre Menningen, quien como experto lea las palabras del obispo en su contexto, tendrá que confesar: el asesinato moral de mi persona se ha consumado. Se repite la 12ª estación. Deo gracias. Pero también las otras palabras: Stabat Mater Jesu Justa Crucem. Pronto le seguirán las estaciones 13 y 14 y luego primer intento de defensa. El padre Kentenich le escribe al padre Bea para que pudiera emitir un juicio. Enumera 5 afirmaciones erróneas de las palabras del obispo y las refuta brevemente. Con respecto a la acusación mencionada, afirma que en la educación religiosa de las hermanas de María nunca, ni directa o indirectamente, ni por escrito, ni oralmente, ni interna, ni externamente, se remitió al psicoanálisis. La respuesta del padre Bea fue negativo, no aconseja una rectificación. El padre permaneció 6 años más en la sombra. La apología pro vita mea la va a escribir entre el 11 de febrero y el 16 de marzo de 1960. Ustedes se dan cuenta, esta decisión de hacer una primera defensa, el padre la toma en el año 53, el padre Bea le aconseja que no haga nada, que deje todo como está, y el padre obedece. Decisión de escribir la apología pro vita mea. Habiendo perdido a sus principales defensores, que fallecieron en 1959, los sacerdotes palotinos Máximo Trevisan, Adalberto Turoski, Friedrich Mühlweyer, el padre José Kentenich pensó en enviar el texto al obispo Matías Ver como una apología de sí mismo, pero aconsejado por el obispo Keller de Münster, se abstuvo de enviarlo. Es decir, en el año 59 mueren los que defendían al padre, sobre todo el padre Turoski, que había sido su superior general y que había sido de intercesor entre el padre y Roma para tratar de aliviar un poco su situación. Y una vez que el padre lo llama al padre Turoski, el mártir schenstatiano, tanto lo había ayudado, al morir el padre Turoski, el padre dijo: ¿quién me va a sacar de esto? Ya no tengo más quien interceda por mí, me tengo que empezar a defender. Hasta ese momento él había considerado que Dios le pedía esperar, pero ahora estaba empezando a pensar que Dios le estaba pidiendo que pueda defenderse. Acá una pregunta, perdón, pero ¿eso usted dice el padre lo pensó o él en alguna conferencia lo dijo? ¿Quién me va a salvar ahora? Bueno, hay que leer la apología. Él ahí argumenta de que hasta ahora él había pensado en no escribir nada y que ahora
sobre todo porque estaba cercano a cumplir los 50 años de su ordenación sacerdotal, un poco coinciden los dos motivos, la muerte de sus colaboradores y la cercanía de la fecha de los 50 años. Ahí él interpreta que había llegado el momento de enfrentarse y de defenderse y presentar su propia defensa ante la Iglesia. Lo dice en la Apología. Una vez que el padre escribe la Apología, el obispo Keller de Münster argumentó que su envío podía volver más compleja aún su situación. Desde entonces el documento permaneció en las propias manos del fundador y en las de aquellos a quienes el fundador quiso entregarlo. A su muerte el documento se guardó finalmente en el actual archivo del fundador en Schoenstatt, Alemania. Características de la obra. Tal vez esto ahora empiece a dar un poquito más de luz por qué este texto no se publicó. La obra Apología Pro Vita Mea fue escrita con un carácter confidencial, pues se trata de una carta dirigida a una autoridad de la Iglesia. Cuando un miembro de la Iglesia le escribe a un obispo, o cuando una hermana de María le escribe a su superiora general, o cualquiera que esté en una relación de confianza con una autoridad, puede escribir sin filtro, puede escribir con toda claridad. Y esta carta muestra esa actitud del Padre. El Padre habla sin filtro, habla de personas, habla hace descripciones. Entonces, la carta tiene un carácter confidencial. Esto también es uno de los motivos por los cuales esto no se publicó, porque es una carta confidencial. Nadie tenía en realidad derecho para publicar esta carta por esta característica. Muestra la verdad histórica. El padre dice, quiero mostrar la verdad histórica, busco la verdad histórica. Muestra la verdad histórica fundamentada por cartas, documentos, fechas y argumentos que prueban los hechos que se relatan. Presenta a su vez aspectos psicológicos como la descripción del comportamiento de algunas personas, actitudes, virtudes, fragilidades de todo tipo, evidenciados sin ambigüedad. El autor hace además una introspección de sí mismo, mostrando y demostrando cómo Dios lo preparó desde su infancia para la misión que debía cumplir dentro de la Iglesia. Expone un profundo conocimiento del alma femenina y explicita con detalles la manera en que abordó un caso de angustia obsesiva por el que fue acusado. Contrapone la psicología orgánica con el psicoanálisis de Freud y presenta los principios filosóficos y teológicos basados en la Sagrada Escritura y en el orden de ser natural y sobrenatural, con los que fundamenta la organización, la espiritualidad mariana filial y la pedagogía de vinculaciones que caracterizan a su fundación. Detalla además la pedagogía específica para la vida consagrada femenina de un instituto secular con plena vigencia en el siglo XXI. La obra es una carta a modo de ensayo, escrita con ocasión de la celebración de las bodas sacerdotales. Tiene como objeto buscar, mostrar, defender, canonizar la verdad frente a ataques contra la integridad moral del padre José Kentenich por parte de la suprema jerarquía de la Iglesia. Cuando hablamos de la suprema jerarquía de la Iglesia, ¿de quién estamos hablando? El obispo Matías Ver, obispo de Treveris, el obispo auxiliar Bernhard Stein, Vinzenz Fuchs, vicario general de Würzburg, Heinrich Maria Köster, palotino, Wilhelm Seltmayer, obispo de Rottenburg, y Bernhard Wendel, vicario general de Limburgo. El padre atribuye la primera acusación a estos cuatro
Estos 3 primeros más el padre Köster, la segunda acusación al obispo Selmayr, la tercera acusación a Bernhard Wendel y la cuarta acusación nuevamente al obispo Matthias Berg. La carta está dirigida al obispo Matthias Berg porque lo considera finalmente a él el responsable de que se difundan semejantes calumnias contra su persona en la jerarquía de la Iglesia alemana y romana. El esquema de la obra está basado en 4 acusaciones: primera acusación, segunda acusación, tercera acusación y cuarta acusación. El mismo padre divide la primera acusación en las letras A, B y C, y la letra C incluye la parte más extensa de la obra con a su vez tres subdivisiones, y en esta primera parte de la letra C es donde el padre se detiene a explicar de forma extensa su pedagogía orgánica, su psicología profunda para la resolución de un trato de angustia obsesiva por el que fue acusado. El padre describe la obra y el orden del texto diciendo que con este método me imagino en el papel de un fotógrafo que emplea la mayor parte de su tiempo y aplica la mayor parte de su atención a los trabajos preliminares, la elección del lugar, de la postura, la intensidad de la iluminación. Recién después toma la foto, lo cual requiere solo un instante. Algo similar ocurre en este caso. Es decir, uno se encuentra con la obra con que el padre empieza relatando, pone documentos, después sigue relatando, pone otros documentos, y entonces uno dice, pero se fue por acá, se fue por allá. Y no, lo que el padre está haciendo es decir, miremos la luz y se detiene en la luz, miremos la postura y se detiene en la postura, miremos, y entonces va armando todo el cuadro con toda la información que necesitamos para después sacar la foto y resumir su defensa. En relación al contenido de cada una de estas partes, la primera acusación es la siguiente: un movimiento cuyo fundador está corrompido hasta la médula tiene que estar igualmente corrompido. Entonces, él analiza, hay mucho contenido acá, pero en síntesis, él se basa en lo que dijo Vicens Fuchs, en lo que dijo el padre Köster, lo que dijo, finalmente dice, Monseñor Stein expresa la corrupción como ángel caído o demonio. Significado de la expresión ángel caído: soberbia, sed de poder y rebeldía. Así se lo veía al padre. En la letra B, yo estoy haciendo una síntesis apretadísima, es casi una herejía lo que estoy haciendo. En la letra B, al principio el padre Kentenich, él cuenta, ¿no?, que él al principio había tenido una expectativa positiva sobre el rol de Monseñor Stein. Después el obispo tuvo un cambio radical en su opinión sobre Schoenstatt a causa de la personalidad cambiante de él y de la influencia del grupo de hermanas revolucionarias. Había un grupo de hermanas que después, por supuesto, no quedaron en la comunidad, muy vinculadas a Monseñor Stein, que llevaban y traían información de nuestra comunidad a Monseñor Stein, criticando a la comunidad, y que se consideraban el grupo de las eclesiales y criticaban al padre por ser no eclesial. En la letra C, aquí está el corazón de la obra, es la parte más extensa. El padre José Kentenich acusa al obispo Matthias Berg de ser el responsable de difamarlo. Señala que el obispo es el responsable de difundir verdaderas fábulas sobre su persona. Esta tercera parte está a su vez dividida en 3 secciones.
Esas 3 secciones el padre las enumera, dice, ahora voy a hacer esto. Lo primero que él hace lo llama el núcleo de la cuestión. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el cuerpo del delito? ¿Por qué me tienen desterrado? ¿Por qué no me permiten defenderme en un juicio? ¿Por qué difunden semejantes calumnias sobre mi persona? Entonces el padre mismo cuenta, se trata de un caso de pedagogía terapéutica de extraordinaria sencillez. Después de señalar la influencia negativa del padre Köster, explica el caso de la angustia obsesiva y su ayuda por medio de la psicología profunda orgánica. Se trata del caso de una hermana que tenía dificultades para aceptar su cuerpo y su sexualidad, y el padre la ayuda, y esto es transmitido de forma negativa y es lo que da origen a que el padre Trump lo acuse de usar una pedagogía para liberar a las personas de tensiones sexuales. En el número 2, la segunda parte de la letra C, el padre hace la descripción realista del problema. Y esta segunda parte la divide en 2 partes, podríamos decir las letanías de misericordia 1 y las letanías de misericordia 2. Es una belleza, es una cosa digna de meditación, porque acá el padre describe el obrar de Dios en la obra y en su vida. Ese es el contenido de esta letanía de misericordia. El padre va, es un manualcito de Schoenstatt, una descripción sintética de lo que es Schoenstatt con su espiritualidad, con su pedagogía, con su método, con su lugar dentro de la obra. Este mismo número 2, a continuación canta las letanías de misericordia 2, él hace como un segundo capítulo en este canto de las letanías de misericordia y enumera las letanías de misericordia aplicadas a la misión específica de formar una mujer nueva. Y explica cómo Dios lo preparó desde su infancia por el amor a María, el espíritu de Inmaculada, el contacto con su madre y su consagración. Dibuja algunos trazos de la propia vida espiritual en su desarrollo y estructura personal y espiritual, donde destaca que el ideal de la virginidad es parte integrante de todo su ser. Bellísimo. En la tercera parte, él habla de las convergencias de líneas fundamentales, analiza la historia, el derecho y las cuestiones prácticas de las comunidades religiosas. Y finalmente cierra diciendo que Monseñor Stein no comprendió los procesos de vida. Acá quiero hacer un paréntesis nuevamente y destacar por su importancia que el vínculo al fundador, recién leíamos entonces, sin una cabeza personal la obra no puede consolidarse, no es un deseo, bueno, pónganme por favor porque soy el fundador. Acá se trata de algo mucho más profundo, que es el vínculo al fundador, y esto es clave, es obvio, pero no sé si siempre se transmite así. Nosotros muchas veces hablamos de nuestra alianza de amor con la Mater como si la alianza fuera la Mater y yo, pero en realidad el elegido para sellar la alianza es José Kentenich. Él selló la alianza de amor con la Mater. Todos nosotros nos insertamos en su alianza. Y una pintora uruguaya, Irma Ulmer, retrató en esta imagen, que la tituló Alianza de Amor, y cuando se la regalaron al padre, el padre abrazó ese cuadro
y lo llevó en su valija en los viajes, porque él había considerado que esta autora, esta pintora, había interpretado el misterio de la alianza de amor de Schoenstatt. ¿Por qué? Porque en el corazón que el niño le entrega a la mater están todos los corazoncitos de todos los hijos de Schoenstatt. Él en su alianza le entrega a la mater nuestra alianza. Entonces, el lugar del fundador, por más que la Iglesia hoy esté teológicamente separando, por el caso de los abusos, la teología de los fundadores, digamos el carisma del fundador y el carisma de la fundación, pongámoslo de forma separada, porque si el fundador pierde el carisma porque es abusador, la fundación va a continuar con el carisma. Ok, no vamos a negar la necesidad de distinguir el carisma del fundador y el carisma de la fundación. Pero eso a nosotros no nos tiene que impedir reconocer nuestro carisma, que es que nuestra alianza de amor está insertada en la alianza de amor de José Kentenich. Y por eso hablamos de los 3 puntos de contacto, porque nuestra alianza de amor no son 2 puntos de contacto, María y Santuario, son 3 puntos de contacto. Por lo tanto, el misterio de Schoenstatt es nuestra inserción en su alianza. Y cada vez que el Padre va a defender su lugar, no va a defender, ay, las hermanas me quieren mucho, no, él va a defender desde el orden del ser, que es la alianza. La segunda acusación: habría exigido a las hermanas el desnudamiento del busto. Bueno, el Padre ya empezó a decir que acá estaban fabulando, el daño es irreparable, el obispo Ber es el responsable, por más que el difusor fue el obispo Sedlmayr. Tercera acusación: habría inducido a las hermanas a consagrarme su busto. El Padre ahí se extiende, es una página bellísima. Dolor por la ofensa a la dignidad de las hermanas, la riqueza de la intocabilidad contrarresta al ángel caído y corrupto, y habla de las fatales consecuencias de haber confundido, acá está, las fatales consecuencias de haber confundido la pedagogía orgánica con el psicoanálisis mecanicista. Yo les estoy dando títulos nomás, no puedo más. La cuarta acusación: tales cosas cometían. Y ahí el Padre explica, se trata de un caso excepcional de grave trastorno psicológico y moral, porque el problema estuvo en que un caso se difundió como si fuera de todos. Y la comunidad no fue afectada. Ahora tampoco con las acusaciones actuales. Nosotras estamos felices de nuestra vida. Acá no pasó, para nosotros no hubo casos. Un caso, pero se difundió. Entonces se trata de un caso excepcional de grave trastorno psicológico y moral. La respuesta, dice el Padre, se da rápida y fácilmente. Basta que en su acusación tache el plural y coloque el singular. Si así lo hace, estará en el camino correcto. La acusación será entonces: un paciente cometió cosas que constituyen un caso único en la historia de la familia. Vale decir que se trata solo de un caso excepcional. Entonces, el Padre se encarga en la apología de aclarar cómo actuó él frente a este caso de angustia obsesiva. Y se los quiero leer y por favor presten atención, porque acá está la verdadera defensa o la verdadera respuesta. Dice el Padre: la paternidad anclada en Dios se inspira en el ideal del buen pastor, autorretrato de Jesús. El buen pastor da su vida por sus ovejas. No se queda de brazos cruzados en la orilla de un mar azotado por la tempestad, en la cual miles y miles de personas están expuestas
al viento y las olas, luchando desamparados por no perecer. Tampoco se contenta con arrojar desde lejos el salvavidas a quienes se están ahogando, sino que Él mismo se arroja al agua, arriesgando su vida para salvar lo que se debe salvar. Y el Padre dice, aunque a mí me condenen, aunque a mí me acusen, si yo tengo frente a mí un alma a la que tengo que salvar, me voy a arriesgar por esa alma. Y entonces acá tenemos que entender el tema de la psicología profunda en el Padre, que el Padre no era un terapeuta profesional, pero sí reconocía que cuando en el alma de la persona había una angustia que le quitaba libertad, él tenía que obrar. Y entonces él dice, los sacerdotes hoy, se refería a ese entonces, ojalá no suceda tanto hoy, pero lo hacía como un diagnóstico, dan la absolución y dejan a la persona con la angustia. Qué importante es que los sacerdotes estén formados en sexualidad y en psicología, porque frente a una persona que está angustiada por algo, sea por un problema sexual o un problema de la infancia o de lo que sea, el buen pastor ayuda a liberar a la persona de esa angustia y además le da la absolución. Entonces aquí aparece lo que es la psicología profunda, orgánica en el Padre. A quien comprenda lo que quieren decir estas formulaciones, no le resultará difícil demostrar cómo nuestra teoría de las vinculaciones está en condiciones no solo de elaborar los resultados seguros de la psicología profunda y de la terapia psicológica modernas, sino también de anticiparlas creativamente. Asimismo, no tendrá mayores dificultades en percibir los caminos que indica para superar la mentalidad mecanicista moderna, protestantizante, idealista y bolchevista, y cómo el impersonalismo moderno le opone un sano personalismo cristiano y al colectivismo el solidarismo. Bueno, yo quiero terminar esta presentación con una reflexión personal. Yo creo que el mensaje de la Epístola Perlonga, pensar, amar y vivir orgánico, que el Padre lo desarrolla en el ámbito de las vinculaciones, de la obediencia, de la humildad, de la filialidad, etc., mirando desde la fe práctica en la divina providencia, este dolorosísimo trance que ha tenido que pasar el Padre de ser acusado de prácticas que tienen que ver con la liberación sexual. Al Padre no lo acusaron de ser él abusador, pero sí de tener hay que entender bien cómo aparece el tema sexual en todo esto. Cuidado, a él no lo acusan de ser una persona no íntegra, sino que lo acusan de tener una pedagogía que aplica el psicoanálisis de Freud. Entonces, gracias a estas, no quiero usar la palabra gracias porque me parece demasiado, pero mirando el transcurrir de los acontecimientos y viendo cómo Dios obra, era como que a ese mensaje de la antropología integrada, del pensar, amar y vivir orgánico, le faltaba una dimensión de la que hablamos poco y que completa el mensaje del Padre, que es el tema de la sexualidad y el tema del subconsciente. Hoy vivimos en un contexto totalmente erotizado y sabemos hoy más que antes cuánto las cosas que no perdonamos o las heridas del alma pueden quitarnos libertad.
Y por estas acusaciones tan dolorosas, injustas y difamaciones, el padre tuvo la oportunidad en esta obra de completar su visión orgánica del hombre, abordando con toda claridad su postura sobre la psicología profunda y sobre la sexualidad, por supuesto, en el mensaje de una sexualidad integrada y jamás separada del amor. Muchas gracias. ¿Les parece que tengamos unos 10 minutos de preguntas? ¿Ya? ¿Más? Ya, pero ustedes pueden cenar con la hermana y el padre. Claro, claro. También es importante que ustedes también descansen, ¿no? O que los inviten a un seminario, no sé. Yo no sé si abrimos espacio de preguntas, ¿les parece? Ya. ¿Cómo? Acércate para que te escuchen. Soy el padre Darío de los padres de Schoenstatt, chileno, trabajo en Quito, actualmente, en Ecuador. Muy bien, una cierta dificultad que me parece que tienen los dos textos, tanto la Epístola Perlonga como la Apología Pro Vita Mea. El primero tú lo dijiste, ¿no? O sea, el continuará. Eso me parece que es un dato importante, porque lo califica como un documento inconcluso, ¿no? Es un trabajo no terminado. Y la pregunta es la siguiente, ¿no? Como pregunta un poco del historiador. ¿Podemos sacar conclusiones definitivas y finales de un documento no terminado, ¿no? En que el autor no lo cerró, no llegó a conclusiones, ¿no? Bueno, el historiador tiene que trabajar con los datos que tiene, no puede inventarse datos. Pero me parece que ese punto hay que mirarlo. O sea, el autor del documento no lo cerró, no lo terminó e incluso manifestó la intención de que continuara eso, ¿no? Ese continuará, me parece que es importante mirarlo, ¿no? Y lo otro, la Epístola Perlonga, bueno, que la hermana Virginia lo dijo, la Apología, sí, es una carta que él quiso enviar al obispo Ver, pero nuevamente aparece el dato que no la envió. Se lo aconsejaron, pero él toma la decisión de no enviarla. Y en estos temas lo sabemos muy bien, el padre fundador no era mucho de seguir consejos, digamos. No era mucho de no la envía, bueno, no la envió. O sea, entonces en este caso puntual no la envió. Entonces me parece que es importante cuando uno escribe una carta a alguien y no se la envía, es que porque por ahí a lo mejor esa carta que escribiste no te interpreta tanto y por eso no la envías, ¿no? Entonces me parece que hay que leer un poco más ese continuará y por otra parte, ¿por qué no la envió? O sea, ¿qué hay ahí en cuanto a la interpretación del texto que él mismo generó? Esas son preguntas media complejas, pero bueno. Recogemos algunas preguntas para poder recoger la inquietud. ¿Hay alguien más que tenga alguna pregunta? ¿Te puedes acercar? No. ¿Sigue la pregunta? ¿Sí? Sería ahí la pregunta, ¿no? Sería ahí. Ya, genial. ¿Alguien más tiene pregunta? ¿Cómo? ¿Por qué no la envió? Para. Sí. Déjame recogemos las preguntas y cerramos con la respuesta a las preguntas. Quizás lo mío no es tan intelectual, pero hermana, yo quería preguntarle, para mí, como schoenstattiana media antigua, yo no había escuchado nunca de esta apología. Yo me imagino que antiguamente no se conocía, pero me entró una duda muy actual. Nosotros hemos sabido de las acusaciones actuales de la teóloga en relación a todo esto. En cierta manera, es la respuesta, todo lo que usted ha dado, sería la misma respuesta que habría que darle actualmente
a los que están acusando al padre? ¿Es la misma acusación de aquel entonces la que se está dando nuevamente ahora? ¿Es simplemente una curiosidad, una coincidencia que las dos sean cartas? ¿Por qué temas tan importantes los hacen en forma de carta? ¿Por qué son cartas y no un documento, un libro, lo que sea? Hola, primero los felicito, muchas gracias por la explicación. ¿Más fuerte? ¿Ahí? Primero los felicito, muchas gracias por la explicación a los dos, estuvo muy clara, muy buena. Y a mí, bueno, soy chenstatiana desde muy chica y me tocó varias veces responder gente que está muy desilusionada de la fecha 31 de mayo después de las acusaciones, después del conocimiento de la visitación y todo esto que se destapó con el libro de la teóloga hace poco. Y que han sentido que se utilizó la figura del 31 de mayo y como no estaba publicada o de acceso fácil a todo el mundo la epístola perlonga o que quizás esas personas no tuvieron acceso, ¿qué respuesta le darían ustedes a esa persona para como desmentir esta creencia de que se trató de manipular este mensaje del Padre o en el fondo como para que nosotros también tengamos una herramienta para desmitificar esto, que no fue una manipulación, sino que esto no era accesible porque, como usted bien explicó, era una carta privada o bueno, lo que ustedes quieran responder. A ver, voy a resumir las 4 preguntas. La primera es la observación al formato de continuará y el que no lo haya enviado, ¿no es cierto? Punto 1. Punto 2, con respecto a la acusación de la teóloga von Teufenbach, si estamos hablando de lo mismo, ¿no es cierto? Porque está apareciendo la palabra defensa, estamos hablando de las mismas acusaciones. En tercer lugar, el tema del formato epistolar, si no había otras posibilidades de documentos. Y en cuarto lugar, frente a la desilusión, o la experiencia de desilusión de algunos johnstatianos, ¿no es cierto? ¿Qué inputs, qué respuestas, qué tópicos podríamos aportar? ¿Un resumen? ¿No? ¿Puedes decir que no? Yo pensé que ella plantea ¿Ya? la situación de por qué el movimiento oculta esta situación hasta hace poco y ahora lo abre y ahora va a... Ah, entonces no lo había entendido. ¿Dijo eso? Ah, ya. Cada uno entiende. Pero bueno, pero en todo caso están las dos versiones, ¿ya? ¿Cómo lo hacemos? ¿Quieren abordar las 4? ¿Quiere abordar alguno en especial? ¿Hermana? Sí, por mí las 4. ¿Las 4? ¿Partimos con vos? Bueno. Ya. El Padre era inagotable y muchas veces dice continuará, no solamente en esto, en muchas otras cosas, muchas otras cartas, continuará, porque tenía más para decir, pero lo que escribió es válido como mensaje, no podemos pensar que lo que está es incompleto, porque continuará. Porque de hecho todo el tema obediencia lo cierra, en la primera parte el tema filialidad heroica también lo cierra, continuará probablemente con otros temas. Y con respecto a la epístola, a la apología, en la Mellerbrief aparece que el padre quería hacer una apología de 1500 páginas, quería continuarla también, porque tenía más temas, porque él tenía más para explicar. Sin embargo, la explicación que él da sobre este caso de angustia obsesiva es clara, ayuda, responde puntualmente a aquello por lo cual se lo estaba acusando. Él ahí pide una rehabilitación que era lo que él estaba necesitando, por más que digamos, en algún momento, en la Mellerbrief dice que quería escribir una apología de 1500 páginas, es decir, escribió 10 veces más, escribió 168 páginas. Y si bien es cierto que este texto fue confidencial,
él le escribió al Monseñor Keller, obispo de Münster, preguntándole, el obispo de Münster le escribió al cardenal Bea, el cardenal Bea le contesta, y el obispo de Münster le contesta al padre y además le contesta al cardenal Bea, y el padre obedeció. Él quería enviarla, pero consideró que ese no era el momento y lo dejó para cuando se pudiera dar a conocer como parte de su defensa ese texto que él había escrito, porque él argumenta que es inocente, lo están acusando de algo, y si no hubiera escrito esa carta, nosotros hoy no sabríamos de qué lo estaba acusando la Iglesia. Gracias a Dios él lo escribió. Si nosotros nos quedáramos en que se trata de una carta confidencial, tendría que quedar en el archivo. Lo que pasa es que ahí el padre explica el caso, cómo resolvió él el caso con una ayuda terapéutica, el caso que otra fulana publicó por otro lado, no lo publicó Schoenstatt. Entonces, de alguna forma, por lo menos los schoenstattianos, es bueno que conozcamos de qué forma el padre argumentó, de qué forma el padre pensó este tema y cuáles fueron los argumentos que él usó para defenderse. Después, como todo en la Iglesia, en algún momento esto se publicará, así como se publican cartas de santos y cartas, y en algún momento saldrá a la publicidad. Pero poco a poco vamos tomando distancia del fundador y lo que él ha dejado por escrito va adquiriendo relevancia independientemente de que haya sido una carta confidencial. Entiendo que para este momento, por lo que se suscitó, trae luz conocer este texto. ¿Y las otras dos? A ver, ¿cómo eran las No, otras? lo del formato de carta y, Bueno, y la desilusión. el padre no escribía libros, el padre daba conferencias o escribía cartas. No hay textos del padre que tengan otro formato. Y el padre mismo dijo, vendrán en el futuro quienes sistematicen mi pensamiento. Lo tendremos que hacer nosotros, pero él no lo hacía. La desilusión. Sí. A ver, contestemos el tema de la desilusión. Sí. Esto ha sido tan doloroso que cada uno reaccionó como pudo. Así que entendemos todo. Entendemos al que se enojó, entendemos al que se desilusionó. Es el momento de ir recogiendo esos sentimientos. Lo importante es que todos podamos aplicar en esta situación difícil la fe práctica en la divina providencia y que así como hay situaciones en la vida personal que no entendemos, pero que creemos que Dios conduce nuestra vida de forma personal, que nos toma de la mano y nos conduce, también conduce a nuestra familia. Y frente a situaciones de shock podemos comprender las distintas reacciones, pero llega un punto en que tenemos que ver el paso de Dios y tratar de escucharlo y ver qué es lo que nos está diciendo. Y por supuesto de nuestra parte, y yo por supuesto de mi parte, todo lo que pueda aclarar, sea a una persona o a una comunidad, cuenten conmigo para lo que sea. Con respecto al tema Teufenbach, quiero decir algo. En Argentina nunca se supo nada. Yo, que soy cura, jamás nadie me preguntó si la tocan las hermanas porque atacó la comunidad en último término. Esas son las víctimas. Pero si no, no sé, Cecilia que anda por ahí. No se sabe. Así que no es, en Argentina por alguna circunstancia, el tema nunca salió en un periódico, o sea, nada. Así que yo personalmente, tengo una valoración distinta frente a ese tema. Pero, ¿me queda un minuto? Uno. Bueno, leer al padre Kentenich, por eso lo que yo planteé fue una lectura transversal. La vida
algunas ideas que están repartidas en 30 años y en 10 cartas le mandó a Stein en marzo, pero cuando terminó la visitación dijo, listo, le empiezo a mandar cartas de vuelta. Y le mandó cartas a todo el mundo. Creo que son 3 libros de cartas que mandó en torno a la Perlonga. Uno tiene que leer todo el contexto. Y después siguió con otra carta a José famosa. Entonces, la lectura del padre tiene que ser transversal en su vida y de dónde viene la cosa, que lo dice 60 años después. El núcleo fuerte está la carta de octubre del 48, que también habla del 49, con todo el tema profetismo. Y el tema de la nueva imagen de mundo, de hombre y de Dios, que lo plantea en el 49, uno de los pocos que empieza a hablar de eso, y que es un tema ni en Schoenstatt está hablado, mucho menos en la Iglesia. Cuento una anécdota. Cuando el sínodo de la nueva evangelización, año 11, 12, 13, ahí, en los previos al sínodo, algunos pensadores que redactaron el documento de trabajo ya venían con esto. Y está lleno, hay muchas citas de que tenemos que descubrir la nueva imagen de hombre, de mundo, de Dios, de comunidad, pero más o menos ese es el tema. En los documentos del sínodo, en las conclusiones del sínodo, desapareció el tema. Parece que al Papa de ese momento no le gustaba. Desapareció, pero desapareció. Francisco lo mete como puede. En el apunte está la cita. Lo mete como puede en el número 74. Él es porteño. Yo soy de campo. Y la gente de ciudad sueñan que el hombre de campo en la cultura rural es distinto. No, se pasó eso, listo, ya no hay más. Entonces dice, el hombre en la ciudad donde aflora la nueva relación del hombre con Dios, consigo mismo y con el mundo, aparece ahí. ¿Y qué es lo que tenemos que investigar? El padre lo dijo hace 75 años y ni nosotros lo estamos investigando. Entonces, creo que ese es el futuro nuestro. Tenemos que empezar a decir de una vez por todas, esto es lo nuevo a lo que tenemos que responder. Seguimos respondiendo, como dice el padre, al hombre antiguo que ya no existe. Entonces, en este punto, la lectura del padre, uno no puede quedarse en un texto o en una cosa, hay que leer todo. Y mi problema, comparto con ustedes un problema, y es que en algún momento de mi vida, hace muchos años atrás, conseguí unos meses libres y dije, por circunstancias me pude ir allá, dije, me voy a leer todos los textos del padre. Y en la biblioteca de la casa donde estaban, agarré la biblioteca de todos los textos del padre. Dije, ya los leí, ya leí al padre. Los padres de Schoenstatt tuvieron una gentileza y me invitaron a estar con ellos un mes. Me dijeron, y acá tenés la biblioteca. Y dije, no puedo. Yo, cura párroco, no puedo. Entonces hice la opción de mi vida. Y es que los grandes pensadores de la humanidad, los grandes genios de la humanidad, uno no los estudia directamente. Para leer la Biblia, uno tiene que seguir lo que te marca un estudioso de la Biblia, y entonces vas más o menos entendiendo el hilo. Cuando uno estudia filosofía, no estudia filosofía con Santo Tomás de Aquino. Uno estudia con un manual de un tipo que se inspira en algún tipo de Santo Tomás de Aquino. Cuando uno estudia, nadie va a estudiar física con Einstein, además de que está muerto. Pero algún otro genio debe de haber. Se estudia con un tipo que te conduce, que lo interpreta, que lo entiende y que nos lo baja al nivel de la plebe. Bueno, en ese momento hice una opción que es conocer al padre Kentinich a través del padre Heriberto King como uno de los tipos que marca una línea que es la que a mí me interesa, que es la profética. El mensaje de Schoenstatt, del padre, pero que no es falsa esa división entre el fundador y la fundación. Por eso él responde a un libro, a un artículo que se llama Fundador y Fundación.
Entonces dice, no, el carisma del Padre está en la vida del Padre. Él es el hombre nuevo anticipado. Pues no lo podemos separar. ¿Cometió errores? Sí, claro que cometió errores. Hoy tuve una idea de un texto, le decía a la hermana Virginia y a David, Jesús cometió errores. Y era cabezadura también Jesús. Y le dijeron expresamente, no vayas a Jerusalén que te van a matar. Y el tipo no lo creyó. Y después los cristianos lo adornaron. Dice, bueno, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Ese es el adorno cristiano. Pero es evidente que son personalidades que desbordan por mucho nuestra capacidad y a las cuales tenemos que aproximarnos a veces a través de intermediarios. Lo que les aconsejo es que ni se les ocurra agarrar la perlonga cuando estén en castellano y leerla. Si quieren hagan un curso. Es como si yo les dijera, miren, para entender la Biblia tienen que leer al profeta Isaías. No, ni van a entender la Biblia ni al profeta Isaías. Entonces, tenemos que aproximarnos a esto de una manera particular, aprender a conocer a Kentridge. Disculpen que hable más de un minuto.